supongamos que tenemos un plano inclinado y encima, en la parte más alta de nuestro plano inclinado, tenemos un cuerpo de masa m. Sabemos que cualquier cuerpo, por el hecho de tener masa, siempre va a haber una fuerza llamada peso. Esta fuerza es atractiva hacia el centro de la Tierra. Es siempre una fuerza que es perpendicular a la superficie terrestre. ¿Sí? A esta de aquí. No a la superficie de contacto. Por estar en contacto esta masa con una superficie por la que se va a desplazar, porque aquí tenemos nuestro cuerpo de masa m que va a deslizarse por el plano inclinado, por estar en contacto con esa superficie, va a tener la presencia de la fuerza normal, que ahora veremos también cómo se relaciona con una de las componentes del peso. Hemos dicho que se va a deslizar por el plano inclinado. Entonces, el movimiento se va a realizar en este plano de coordenadas. Por tanto, necesitamos nosotros descomponer la fuerza peso en componente vertical y horizontal. Si nosotros descomponemos esta fuerza, vemos que el peso podemos escribirla como Px y Pi. Pi se refiere a la vertical y Px a la horizontal. Todo plano inclinado, evidentemente, esa inclinación tiene un ángulo. Normalmente suelen ser 30 grados, 45 grados, 20 grados. ¿Cómo podemos relacionar? Por trigonometría podemos ver que el ángulo de inclinación de nuestro plano inclinado es este de aquí también. Por lo tanto, si nosotros hiciéramos ahora un zoom a esta parte de aquí, ¿qué vemos? Vemos que, voy a ponerlo así, ¿vale? Para verlo a lo mejor bastante mejor. Px, Pi, P y alfa. Si nos fijamos, Px, mismo que esto, entonces, el seno de alfa es cateto opuesto Px entre hipotenusa. Por lo tanto, la componente x del peso es el peso por el seno de alfa. Lo mismo con Pi. El coseno de alfa es cateto contiguo o cateto adyacente entre hipotenusa. Por tanto, la componente y del peso es el peso por el coseno del ángulo. En este caso, que tengamos un cuerpo que está descendiendo, ¿vale? Nosotros podemos tener, evidentemente, también una fuerza de rozamiento. Una fuerza de rozamiento siempre va a ser una fuerza que se oponga al movimiento. Entonces, es decir, si tenemos la dirección y sentido del movimiento, la fuerza siempre se va a oponer, es decir, va a ir en sentido contrario. La fuerza de rozamiento. La fuerza responsable de que nuestro cuerpo, nuestro sistema, se vaya deslizando por el plano inclinado no es más que la componente x del peso. Ya tenemos todas las fuerzas. Para hacer un estudio dinámico, recordemos que necesitamos hallar la segunda ley de Newton, en nuestro caso, ¿vale? La vamos a aplicar. Esta segunda ley de Newton, recordemos que nos dicen que el sumatorio de todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo es igual a la masa por la aceleración. Recordemos que la fuerza es igual que la aceleración, unas magnitudes vectoriales. Por lo tanto, nosotros podemos realizar este estudio, evidentemente, en el eje X, ¿vale? De nuestro movimiento y luego en el vertical. Únicamente hay movimiento en el eje horizontal. Entonces, ahí, al haber movimiento,
y haber una variación de que pasa en la masa de estar quieta a caer, evidentemente al haber una variación de velocidad existe una aceleración. Por tanto, en el eje X, el sumatorio de todas las fuerzas que existen, es decir, Px menos Fr, Px menos Fr es igual a la masa por la aceleración. En el eje Y, nosotros tenemos la normal y la componente Y del peso. La normal menos la componente Y del peso es igual. ¿Existe movimiento en el eje vertical? ¿Nuestro cuerpo va también saltando verticalmente? No, se va deslizando horizontalmente. Entonces, en el eje Y no hay movimiento. Por eso, al no haber movimiento, no hay aceleración. Por eso está en equilibrio y es igual a 0. Porque no hay movimiento gracias a estas dos ecuaciones, tanto a la que obtenemos en el sumatorio de fuerzas en el eje Y como el sumatorio de fuerzas en el eje X, en ambos, nosotros podemos hallar todas las fuerzas, la aceleración con la que se desplaza, podríamos hallar la velocidad final, podríamos hallar distintas magnitudes. Recordemos también, como un pequeño recordatorio del año pasado, que la fuerza de rozamiento siempre es igual al coeficiente de rozamiento por la normal. Espero que con este vídeo os haya quedado un poco más claros los conceptos más teóricos del plano inclinado, que luego podemos, evidentemente, hemos puesto en práctica en algunos ejercicios y el año pasado.